está aparte y hay otra que es de los el que genera el que lee el código o algo así, ¿no? Trabajan pero en no están en el mismo procesador. Ya, gracias. Gracias por tu participación. Otra persona, otro comentario. ¿Qué otra arquitectura conoce? ¿Nadie? ¿No conocen nadie más ninguna arquitectura? No me obliguen a que les diga que enciendan sus cámaras para saber si realmente están ahí. Participen. Nadie más. Bueno, No, la verdad no hemos, no, yo por lo menos no he escuchado de muchas. ya. Dos son las arquitecturas principales en computadoras. Una, como su compañero nos dice, von Neumann, y la otra, Harvard. Von Neumann nos dice específicamente, en resumidas cuentas, ¿no? Porque esto ya lo han visto en otras materias, que una cosa es el procesador. No sé por qué siempre me pasa eso a mí y en otras computadoras no pasa eso de las raíces, pero qué será. Una cosa es el procesador y debe estar separado de todo lo que es la memoria. Llámese RAM, llámese ROM, los buses de datos, todo debe estar separado. Por eso es que von Neumann da lugar al 8086 y toda esa arquitectura de computadoras en la cual nosotros podemos cambiar el procesador, podemos cambiar la memoria y sucesivamente. ¿Por qué? Porque todo está separado. Por el contrario, Harvard nos dice, tanto el procesador como la memoria RAM o la memoria ROM o los buses de entrada y salida, todo debe estar en un solo dispositivo. Eso es lo que nos dice Harvard. Y eso nos da lugar a las computadoras actuales, porque la arquitectura von Neumann nos da lugar a las computadoras de la familia x86, x64, que son las que actualmente manejamos. Porque todo lo podemos separar. Puedes comprar tu tarjeta madre de un fabricante, tu memoria de otro fabricante, tu procesador de otro fabricante, y en función de eso vas armando todo. Todo está separado. Mientras que Harvard nos dice, todo debe ser una sola computadora. Y de ahí tenemos estos, seguramente los electrónicos lo han manejado más que los informáticos, el famoso PIC, el 16F84, o el 18550, o lo que tenemos actualmente en nuestros celulares. Todo lo que tenemos en nuestros celulares es Reduced Instruction Set Code. Todo lo que tenemos en nuestros computadores de escritorio y notebooks, generalmente, son Complex Instruction Set Code. O sea, son von Neumann. Y nuestros celulares son Harvard. Puesto que estos dispositivos, los PICs o los actuales procesadores de los dispositivos móviles, específicamente los ARMs, por eso vamos a llegar ahí, son en base a esa arquitectura. ¿Por qué se denomina Complex Instruction Set Code o conjunto complejo de instrucciones de código? Porque al ser todo separado, entonces hay que poder controlar todo lo que está separado. Y entonces por eso es que el código, el conjunto de instrucciones para la arquitectura von Neumann, que es la x86 y la x64, es complejo. ¿A qué se refiere con complejo? ¿Es difícil de entender? No, sino que es mucho. Son miles de instrucciones que hay que conocer para poder manejar bien el x86. No se asusten, no vamos a llegar a los miles, vamos a llegar lo suficientes como para poder hacer algo. Y los que han manejado PICs seguramente podrán corroborar. De los PICs
o de los Reduced Instruction Set Code, o sea, el conjunto de instrucciones reducido de códigos, son apenas cientos, poquitos. En algunos casos no llegan ni a las 100 instrucciones. Por eso es que si tú te sabes un CISC en Assembler, te ríes de un RISC, realmente. O sea, es papaya manejar un RISC. ¿Por qué? Porque son poquitas instrucciones. Y encima ya tienes la ventaja de manejar un complex que manejas todas las posibilidades que puede tener ese assembler, entonces del RISC te vas a terminar riendo. Entonces, hasta lo que hemos visto hasta ahorita, hasta ahora, no sé por qué se me ha salido lo cochabambino del diminutivo de ahorita, lo que hemos visto hasta ahora es justamente todos los CISCs, los Complex Instruction Set Code, el x86 y el x64. Todo eso es CISC, es von Neumann. Corresponde ahora que veamos a los RISC y entendamos cómo son y cómo funcionan, puesto que no podemos decir que, como en un momento dado decían algunas personas, que RISC iba a desbancar a CISC e iba a desaparecer como computadoras, lo cual no es cierto, porque ahora nos damos cuenta que RISC es para un cierto tipo de trabajos y CISC es para otro tipo de trabajos. Me explico mejor. Yo puedo agarrar y hacer que mi computadora de escritorio haga una renderización vectorial en SolidWorks y lo va a hacer. Pero ¿será que ese SolidWorks y ese trabajo vectorial de renderización vectorial lo pueda hacer en mi celular? Complicado, ¿no? Muy complicado. Pero es como matar una mosca con un cañón. Si yo le digo que a un procesador i7 quiero hacer que administre mis llamadas de celular. No, son trabajos diferentes. Entonces, por eso no hay que pelearse ni pelear ambas tecnologías diciendo cuál es buena y cuál es mejor o cuál es peor, cuando son diferentes trabajos los que hacen. Obviamente, no puedes hacer sería un desperdicio hacer que un i7 de última generación sea para contestar tu teléfono. Y tratar de hacer una edición de videos, de tipo profesional, lo puedes hacer en tu celular, es complicado, muy complicado. Aunque se está tratando de llegar a eso, pero aún así sigue estando un poco complicado, ¿no es cierto? En ese sentido, vamos a empezar a ver ahora las ARMs, que son los últimos procesadores que están utilizándose también en Mac. Macintosh, a lo largo de su historia, ya ha cambiado 3 veces el procesador. Inicialmente tenía los procesadores que ellos mismos fabricaban, que eran los de la misma Apple. Si ustedes han visto la película de Steve Jobs, evidentemente ahí te muestra cuál ha sido la primera Apple I, cómo ellos soldaban la tarjeta madre, los transistores y todo lo demás, ¿no es cierto? Después de eso, si ustedes han seguido un poquito la historia y aunque sea por entretenimiento, vean esa película, Apple se cambia después a los procesadores Motorola. Con el famosísimo 6800 y todos los que le han seguido después, que obviamente han sido un éxito, pero el problema era justamente la compatibilidad. Todo lo que funcionaba en Apple no funcionaba en PC, y todo lo que funcionaba en PC no funcionaba en Apple. Y si querías, digamos, llevar tu documento de Word de PC a Word de Apple, tenías que utilizar varios programas que lo convertían, a pesar de que solo era texto. Durante mucho tiempo han estado así los procesadores Motorola, el 68000, los procesadores Motorola de las PowerPC que salieron, y unas últimas, pero al final se dieron cuenta que esta pelea lo único que hacía era en desmedro de Apple.
porque era complicado hacer las conversiones, y sobre todo en tecnología, ¿no? Si, imagínense, si solamente para Word tenía esos problemas, imagínense para el resto. La red también era complicado. Si no estoy equivocado, para las redes de Apple se llamaban Apple Talk. Pero después se dan cuenta de eso y se cambian a procesadores Intel. Intel gana la batalla. Le gana la batalla a Motorola. Apple deja de utilizar procesadores Motorola y se cambia a procesadores Intel, lo cual fue en su momento muy traumático porque todo lo que funcionaba en Motorola dejaba de funcionar en las nuevas Apple. Ya los que programaban para Apple tenían que reaprender los lenguajes de programación, no tan severamente, pero para que funcionen en Intel. Y han estado mucho tiempo en Intel. Y no es hace mucho, hace un par de años, que Apple ha anunciado y ya está cambiando y está utilizando los diseños ARM, y ahora se ha cambiado a tecnología en procesadores ARM. Y entonces, esa es la historia de Apple, por si acaso. Por eso estamos viendo en esta diapositiva. ¿Se puede ver? ¿He compartido? A lo mejor se hablan solo. Sí, sí. Ah, No, ya. a ver. Gracias, gracias. Entonces, por eso estamos viendo esta diapositiva en la cual tenemos el procesador ARM A4, pero por Apple. Y es que ARM no es específicamente un fabricante de procesadores, sino es un diseñador de procesadores que luego les licencia esos diseños a los fabricantes, a los manufacturadores de procesadores, para que realmente los hagan. Y de ahí salen procesadores ARM, procesadores Qualcomm, procesadores Snapdragon, procesadores Cortex y todos esos procesadores de diseño ARM que hay en la actualidad. Pero ¿cuáles son? Estos. Obviamente no hay grafiquitos bonitos como hemos visto en los x86 y AMD, porque no se manufacturan ni se comercializan de esa forma, porque solamente el nombre es suficiente. Y además, estos procesadores no están a la venta para un usuario común y silvestre como tú y yo, sino simplemente están a la venta para los grandes manufacturadores de tecnología. Por eso es que, por ejemplo, Samsung los compra, pero los compra por millones, ¿no es cierto? No va a comprar uno o dos como tú y yo lo hacemos en la Esteban Arce, nos compramos un i7 de última generación, buscamos un tarjeta madre. No, todos estos son por miles, por millones que se venden justamente para los dispositivos que los van a utilizar, y ya te venden el dispositivo. Porque nunca te han vendido, por ejemplo, un Samsung y te digan, oh, este tiene procesador ARM. Lo chistoso es que cuando te venden un teléfono Samsung te dicen qué bonita cámara tiene, qué bonita pantalla tiene, como si eso importara. Lo importante, ustedes como futuros profesionales de la tecnología, es justamente qué procesador tiene, qué RAM tiene y qué caché tiene, que son los principales aspectos que se ven en esta tabla que están viendo. La ARM1, o sea, los primeros diseños de ARM, fue básicamente prototipos. Fíjense, el núcleo es ARM1, no lleva caché. ¿Alguien me puede decir lo que es caché? Es una memoria que consta del procesador. A ver, primero uno y después el otro. Es una memoria que se encuentra en el procesador. ¿Y para qué sirve? Ah, como guarda los resultados temporales en el mismo procesador. El otro. A lo que sé, la memoria caché almacena los datos o instrucciones para que las aplicaciones o el sistema operativo acceda rápidamente. Eso es la RAM. Mm, ¿Alguien otro?
Es una memoria de uso temporal que que hace que el procesador tenga el rendimiento adecuado. Muy bonita tu exposición, pero no nos ha dicho nada. Porque en realidad la RAM también hace que el procesador funcione eficientemente. Sin RAM no funciona. ¿Quieren que les explique para qué sirve la caché? Sí. Sí. A ver, creo que me ha dado alergia o algo. Quiero estornudar nomás. ¿Será que tengo COVID? No lo sé. A ver, ¿dónde está? Necesito esto. La memoria caché. Evidentemente, el procesador está conectado a la memoria, pero eso significa que este procesador, a través del bus de datos, tiene que solicitar ¿qué cosa? Los datos que va a trabajar. Los datos que va a trabajar, ¿dónde están? ¿En la memoria? No, están en el disco duro. Y obviamente no los lee directamente el procesador esos datos, sino que tienen que cargarse a memoria, a la RAM. Y entonces el CPU recién los puede procesar e interactuar con esos datos que ya están cargados en memoria. Porque si lo hiciera desde el disco duro, sería pues la computadora más lenta del planeta, porque de entre las memorias, la más lenta siempre es el disco duro y la más rápida siempre es el procesador. El procesador es también memoria, por si acaso. La menos lenta, si podríamos decirlo de esa forma, si me lo permiten, es la RAM. Pero este trabajo de pasar de la CPU a la RAM, de la RAM a la CPU, también se hace lento cuando el trabajo es repetitivo. Por ejemplo, yo voy a colocarle, qué sé yo, a ver, ¿qué se me ocurre? A ver, ya, por decir algo, voy a colocar negritas al texto que he escrito, digamos que son unas 20 o 30 hojas, y tengo que ir buscando y hacer negritas. Hacer negritas no está en la memoria RAM. Entonces, el procesador tiene que ir a buscar al Word, que está con sus diferentes módulos en el disco duro, tiene que sacar los procesos que hacen negrita las letras, subirlos a la RAM y cada vez que necesita hacer negritas, lee esos procesos de hacer negritas y los aplica al texto. Pero cada vez es eso, es repetitivo. Para eso entonces está la memoria caché. La caché es una memoria pequeñita comparado con las demás memorias. A ver, alguno de ustedes ayúdeme, ¿cuánto de caché tiene tu procesador? ¿Saben eso? Mm, 512 creo, megas. 500 megas de caché, no llega tanto. Bueno, tendría que actualizarme, pero la última vez que yo vi esto del caché, yo tenía 5 megas en mi procesador. Entonces, fíjense, comparado con los gigas y gigas que tengo de memoria RAM, apenas tengo unos pocos de caché. Pero esta memoria caché, que como su compañero nos dice, está dentro no de la arquitectura del procesador, pero sí dentro de la construcción del procesador, es accesible muchísimo más rápido que la RAM. Entonces, no se copia todo lo de la RAM a la caché, simplemente se copia los procesos que se están repitiendo más. Y en este caso es el proceso de las negritas. Entonces, cuando el procesador necesita negritas, lo carga del disco duro hacia la RAM y lo empieza a ejecutar. Y si el procesador detecta que este proceso, que es negritas, se está utilizando muchas veces, entonces lo carga a la caché y ya no lo llama de la RAM, sino simplemente del caché, que es una memoria muchísimo más rápida que la RAM. No sé si me he dejado comprender. Sí, todo está claro. Ok. Entonces, Perdón, regresamos. pero una pregunta.
Si esta memoria, cuando se apaga la computadora, ¿cómo queda? Es randómica, o sea, es aleatorio, es como la RAM, temporal. No es ROM, por si acaso, la caché. Es RAM también. Pero no, ya no es de acceso aleatorio, porque es específicamente la CPU quien determina qué es y dónde va. A diferencia de la RAM, que es así, es aleatorio, ¿no? Donde sea se almacena y todo lo que se esté leyendo. En la caché, no, solo lo que necesita el procesador es. Por eso es bien chiquita. Por eso es que si ustedes alguna vez han escuchado los procesadores Celeron tienen una caché, pero, y a veces ni tenían caché, pero tienen una caché chiquita. Tienen apenas 128K de caché, o sea, casi nada, risible. Por eso los procesadores Celeron son, si me disculpan la expresión, para secretaria, nada más, porque después no va a hacer ningún otro trabajo. Ahora sí. Hola. Sí, sí. Muy bien. Continuamos. Dije una consulta, perdón, antes. Sí, Apple, los procesadores de Apple manejan la arquitectura RISC. los actuales, los últimos que Para están saliendo. Por eso es que las últimas notebooks que están saliendo de Apple son así tan delgaditas y su batería dura tanto, porque obviamente los RISC son procesadores de bajo consumo de energía eléctrica, a diferencia de las CISC que son de alto consumo de energía eléctrica. Por eso es que los procesadores CISC calientan tanto, pero los RISC no calientan pues casi nada porque es su bajo consumo de energía. Por eso en los celulares una batería te puede perfectamente funcionar con un RISC, pero esa misma batería colocala a un RISC y no te dura ni medio segundo. Además de los voltajes, ¿no? Ok, gracias, Inge. Sí. Ok. ¿Alguien más? Muy bien. Estamos entonces en esta tabla y estamos viendo el prototipo y fíjense que el prototipo ni siquiera tiene caché. No llega al 1.000.000 de instrucciones por segundo, o sea, son pocas instrucciones que pueden hacer. Si no estoy equivocado, 150.000 o 200.000 instrucciones por segundo, no puede hacer más. Que ha sido simplemente un prototipo de evaluación, que la BBC también la intentó probar, pero no se ha plasmado en un dispositivo efectivamente. El que sí se plasmó fue el ARM2. Fíjense que en lección aprendida le pusieron caché. Y ya podía procesar 7 millones de instrucciones por segundo a 12 MHz. Y esta yo sí la vi, no personalmente, pero si ustedes quieren pueden verlo ahí en YouTube también y en algunos artículos, el Chess Machine que se utilizó el ARM2 para poder hacer este dispositivo. Pueden verlo, está bien interesante. El ARM3 tampoco llegó a plasmarse en un dispositivo específico. No funcionó muy bien porque era el ARM2. Fíjense, el núcleo sigue siendo el ARM2. Tenía 4K de cachés, 12 millones de instrucciones por segundo, 25 MHz, pero hicieron varias pruebas, pero al final no se terminó un dispositivo. El que sí terminó en un dispositivo fue el ARM6. El 4 y el 5 quedaron en diseños, nadie los utilizó. El 6, que es un núcleo ARM3, pero de la serie 600, o sea, es un ARM3 muy bien mejorado, con 4K de cachés, 28 millones de instrucciones por segundo, a 33 MHz, funcionó en esta, que seguramente alguno de ustedes la ha oído hablar. ¿Alguien lo ha oído hablar de esta? La Apple Newton. ¿Ninguno? Estoy seguro que sí. No te digo que la hayas tenido, pero has tenido que hablar. O por lo menos has tenido que ver la parodia que le han hecho a esta.
¿Qué clase de juventud o de niñez han tenido que no han visto Los Simpson? ¿No recuerdan el episodio en el que los niños malos o los niños abusadores están en un auditorio, alguien está dando un discurso y uno de los niños mafiosos dice, pon en tu Newton golpear a Martin, y en la Newton aparece besar a Marta, y lo botan la Apple Newton, ¿no? ¿Recuerdan ese episodio de Los Simpson o solo yo he visto Los Simpson? Ah, sí, sí. Sí, Ah, sí, sí, ya me sí. ubico. No veo Los Simpson. Era como una tablet. Justamente esa tablet era la Apple Newton, la primera, que utilizaba el procesador ARM6. Obviamente era un desastre, ¿no? Por eso la parodia de Los Simpson que lo botan, porque te anotaba cualquier cosa menos lo que tú querías. La ARM7, que también es un núcleo ARM3, pero ya mejorado en función a todos los problemas que tenía la Apple Newton, sale con 4K u 8K, dependiendo ya, a 73 millones de instrucciones por segundo y 56 MHz. Eso tengo que corregirlo, 73 millones de instrucciones por segundo. Si alguien me hace recuerdo al final, porque sé que tengo que corregirlo, pero luego me olvido y pasa un semestre y vuelvo a ver que no lo he corregido. Es para mejorar la Apple Newton, pero sobre todo sacan la eMate, que es una versión muy, muy mejorada de la Apple Newton. Pero también está la PC Scion, la Acorn 7000, que es un tipo de dispositivo similar y funcionó muy bien. Pero donde se disparan las ventas, pero así se disparan las ventas increíblemente, es con el ARM7 TDMI. Es un núcleo diferente ya. Fíjense, es el ARM740T, caché de 8K y 63 millones de instrucciones por segundo. Estoy bien seguro que cualquiera de ustedes ha tenido uno de estos, al menos. No me digan que no. Al menos lo has tenido. ¿Sí o no? El iPod. Sí, la Game Boy. Evidente. ¿Cuántos Game Boys se han vendido? ¿Cuántos iPods se han vendido? Nintendos DS muy pocos, eso sí. Pero yo he llegado a comprar para mi sobrino un Nintendo DS. No era muy bueno, pero era bonito de jugar. Pero yo no tenía un iPod, tenía 3. Game Boys también he comprado para mis sobrinos. Pero estoy muy seguro que todos ustedes o lo han tenido o lo han manejado en algún momento de su vida. Y este es el principio de toda la tecnología móvil específicamente que le da toda esa resonancia que tiene ahora el ARM7 TDMI. Justamente el Game Boy y el iPod. Increíble. Luego sale una versión mejorada que es el Strong ARM, que es un ARM versión 4 SA, que le aumentan su caché, fíjense, ya llegamos a los 100 millones de instrucciones por segundo, a 70 MHz, y aquí estamos nuevamente con las Apple Newton, la Acorn RISC, que era supuestamente la computadora que iba a desplazar a las x86. Pero efectivamente esta computadora tenía otras funciones diferentes a las de las x86. Y habían otras más, ¿no? De la misma forma el ARM8, núcleo ARM8 también, el 810, 8K de caché, 1.6, 116 millones de instrucciones por segundo hasta 72, y han salido también en otro prototipo de PCs que querían destronar a las x86. No han funcionado para ese propósito y han sido utilizados para otras cosas. Y aquí, nuevamente, en el ARM9 TDMI, que es un ARM4, 16K de caché, 200 millones de instrucciones por segundo a 180 MHz, se disparan nuevamente las ventas de este procesador. Obviamente se siguen vendiendo los Game Boys, iPods y todo lo demás, pero este procesador también ha sido grandioso. En mi época,
no sé en la época de ustedes, si no tenías una calculadora HP, no aprobabas cálculo 3 o cálculo numérico. No sé si en su época de ustedes sigue pasando. Me ayudan en eso, por favor. Usamos MATLAB en la Ya, computadora. ya utilizan MATLAB y dan examen en MATLAB. En cálculo numérico yo usaba MATLAB y era examen con MATLAB. Ah, qué interesante. Bueno, en mi época, Ay, perdón, R, el lenguaje R. ya. Bueno, en mi época, esta fue la calculadora y le hice seguimiento hasta el HP 81, creo, o 80, que todo el mundo tenía calculadoras HP. Todo el mundo, en todo el planeta, cualquier estudiante de tecnología tenía que tener una HP o una Texas Instruments. Pero por lo barata de la HP, todo el mundo tenía HP. Era impresionante. También el ARM9 TDMI, pero ya un núcleo mejorado, el 5TE, que ya el caché lo definía el fabricante, ya no estaba implícito en el diseño, pero sí tenía 200 millones de instrucciones por segundo y a 200 MHz. Alguno de ustedes ha debido ver este, ¿no? Pero sobre todo, se incluye en los teléfonos Sony Ericsson y también en los discos duros. Millones de millones. O sea, el Nintendo Wii, qué impresionante era. Poderoso. Teléfonos celulares como Sony Ericsson, Sony específicamente, todos incluyen a este procesador. Y los discos duros Western Digital, y a partir de ahí los discos duros mecánicos también empiezan a utilizar estos procesadores. Ya aquí ya estamos hablando de millones de procesadores que se venden, ¿no? Ya no es como los anteriores que solamente eran decenas de miles o cientos de miles. Aquí ya son millones de procesadores que se venden. ¿Cuántos discos habrá vendido Western Digital? ¿Cuántos teléfonos móviles habrá vendido Sony cuando todavía hacía teléfonos Sony Ericsson, ¿no? El ARM10, siendo tan bueno el 9, utiliza núcleo 5 todavía, ARM5. No varía mucho las expectativas, pero ya se utilizan específicamente en discos duros y en algunas ebooks, o sea, las tablets que solo sirven para leer libros, ¿no? Y también están el X-Scale. El X-Scale también base ARM5, versión 5, de hasta 800 millones de instrucciones por segundo y hasta 624. Seguramente alguien recordará esto. ¿Recuerdan? ¿Nadie recuerda a los Blackberries? Sí, sí. Sí, que Sería interesante que vean el video que hay sobre BlackBerry, el ascenso y la caída de este gigante tecnológico canadiense, ¿no? Pero durante mucho tiempo ha estado BlackBerry utilizando estos procesadores ARM, el ARM5 específicamente. Y ya casi estamos llegando a la actualidad, con el ARM11, núcleo ARM6. Fíjense, estamos ya en los 700 millones de instrucciones por segundo, 665 MHz de velocidad, específicamente ya casi todo en celulares. Casi todo en celulares. Y obviamente, una belleza. Y lo que es la actualidad, fíjense, estamos en los Cortex. Si ustedes entran al GSM Arena o cualquiera de esos celulares y ves tu teléfono, ahí te va a decir las especificaciones precisas del procesador de tu teléfono y te va a decir qué versión de ARM está utilizando, qué Cortex, porque hay varios, fíjense, los núcleos, el Cortex A15, A8, el Qualcomm, el A9, el Encore, el Cortex RF4, que ya vemos que ya varían entre fabricante y fabricante cuántos millones de instrucciones por segundo les hace hacer o a qué velocidades les hacen llegar a estos procesadores. Fíjense,
varía entre 1.5 y hasta 2.5 millones, inclusive hasta 6 millones de instrucciones por segundo, a 1.5 GHz o 0,6 GHz o 2.5 GHz. Pero fíjense, este fue uno de los más vendidos también, justamente porque empieza con el iPhone 4 hacia adelante y el iPad. Y también están los Touch. Fíjense, este otro también. ¿Quién no ha tenido el Xperia? Este era mi teléfono favorito de mí, y sigue siendo, lo tengo todavía. Este es el teléfono más hermoso que ha salido. Su pantalla era genial, su cámara genial, y era del tamaño de tu bolsillo, no las porquerías que hay ahora que no pueden entrar, nos obligan a manejar carteras hasta los hombres, pero por suerte nuestras carteras se disimulan en las mochilas. Pero fíjense, era brutal. ¿Alguien recuerda estos teléfonos y los nuevos que han salido, los Motorola Razr? Era una barbaridad de bellos. O aquí están los PlayStation también. O los Samsung Galaxy, aquí están también. Fíjense cómo ya de toda la línea del ARM7, que son los procesadores Cortex, los diferentes fabricantes los van utilizando en diferentes dispositivos. Y hemos llegado a la actualidad. No sé si tienen alguna pregunta ahora. Imagino que los teléfonos chinos, los Huawei y los Xiaomi usan los mismos procesadores. Evidentemente. Que en realidad Huawei le vende los procesadores a Xiaomi, bueno, a toda la línea china, ¿no? Le vende Huawei. O sea, Huawei es la que está penalizada ahorita, pues que no puede tener Android, pero sí le vende a Xiaomi. Después no sé qué otras marcas chinas que no están penalizadas están, pero siguen utilizando los mismos procesadores que fabrica Huawei bajo el diseño ARM. ¿Qué más? Bien. Si no hay más preguntas, ya hemos visto las dos familias de procesadores más importantes de la actualidad y les he mencionado las anteriores porque no vale la pena que los veamos porque es tecnología antigua, sino tenemos que ver la tecnología actual que estamos manejando ahora, ¿no es cierto? Ahora veamos nuevamente qué tipo de arquitectura ya se le ha dado al procesador, ya no a la computadora, sino al procesador. ¿Qué arquitectura tiene? En ese sentido, vamos a ver específicamente la arquitectura del 8086. Esto es el núcleo, lo que están viendo es el núcleo del 8086. Esto es lo que se repite como núcleos en los procesadores actuales. Obviamente no a 16 bits como estamos viendo ahora, sino a 32 y 64. Pero es básicamente esto, si no, no habría compatibilidad. Como habíamos mencionado, el 8086 es un procesador de 16 bits, donde está dividido en varios registros su capacidad de proceso. Los principales y los que más vamos a utilizar son estos. Los registros de propósito general. Se dicen así de propósito general porque los puedes utilizar casi para cualquier cosa. Sumar, restar, multiplicar, dividir, colocar texto, mostrar en pantalla, todo puedes hacer con ellos. Luego están los registros de memoria, que son estos. Luego están los registros de segmentos de datos, que son estos. Luego está el sumador, que también es un registro de 16 bits. Y también la unidad aritmético-lógica, que también es de 16 bits. Las flags o banderas, que también son de 16 bits. Los registros temporales, que también son de 16 bits. La cola, que también es de 16 bits. Y aquí se me ha olvidado, y a ver si alguien hace recuerdo al final, porque siempre se me olvida y luego al siguiente semestre es donde lo vuelvo a ver en esta diapositiva,
Me falta el registro también de 16 bits, que es el IP. No es que este registro maneja las direcciones IP de las redes, no. Este es el instruction pointer, el registro que se encarga de manejar qué instrucción se está ejecutando en determinado tiempo en los registros de propósito general. Esa es la estructura o la arquitectura del 8086. Pero fíjense que solamente los registros de propósito general están partidos. Los de memoria, el sumador, los de segmento, las flags temporales, la cola, todos son un solo registro de 16 bits. Pero los de propósito general se pueden utilizar como 16 bits o partidos a la mitad se pueden utilizar como de 8 bits. El registro acumulador, el registro base, el registro contador y el registro de datos pueden utilizarse en su parte alta o en su parte baja. Ustedes que saben inglés mejor que yo, H es de high y L es de low. Entonces, para AX existe, que es un registro de 16 bits, puedo utilizarlo como de 8 bits también, pero para utilizarlo como 8 bits tengo que hacer referencia a su parte alta o a su parte baja. Entonces, estos 4 registros de 16 bits pueden contener registros AH, AL, BH, BL, CH, CL, BH, DL, que son sus registros en 8 bits. Fíjense que ninguno de los demás registros le sucede eso. La razón para que esto pase es muy sencillo, porque como nosotros manejamos números pequeños, no vale la pena manejar un 3, un 2, un 10 en 16 bits. ¿Por qué? Porque recuerden, 2 a la 8 es 256. 2 a la 16 es 65,000. Entonces, manejar un número 10, un 20, un 50 es desperdiciar toda la capacidad que tiene el registro de manejar 65,000. Entonces, para eso se lo parte al registro en 2 para que pueda manejarse estos números pequeños. Y estos números pequeños pueden manejarse en cualquiera de estos registros de propósito general cuando los usamos a 8 bits. No sé si me he dejado comprender. Una pregunta, dije, ¿cuál es la diferencia de usar un high y un low? O sea, un propósito de... Ninguno. Puedes utilizar un high o un low para almacenar números, pero ya cuando estemos un poquito más avanzados nos vamos a dar cuenta que algunas instrucciones van a determinar a dónde se va, si es al high o al low, pero tú indistintamente puedes hacerlo también. No hay diferencia, ambos son de 8 bits. ¿Qué más? La arquitectura del ARM ya es un poco más diferente. En este caso estamos hablando del Cortex A5, que es multinúcleo. Entonces, cada núcleo, fíjense, viene con su núcleo específicamente, que es la versión del ARM7, donde tiene ahí su memoria caché de paridad, su memoria caché de bus, pero fíjense, ya viene con una unidad de punto flotante, o sea, tiene un registro que maneja punto flotante. Esa es la razón por la cual en nuestros celulares podemos jugar League of Legends o Fortnite, no sé, lo que estén jugando. No sé qué estarán jugando en la actualidad. A mí ya me parece demasiado pequeño la pantalla del celular para jugar. Yo soy antiguo, entonces necesito mi monitor de 30 pulgadas para jugar, para poder ver cómo salpica la sangre. No me gusta cómo salpica la sangre apenas en 5 centímetros. Pero fíjense, entonces, la arquitectura de este procesador está específicamente en función de los núcleos que tiene. Obviamente, nos fijamos en la parte de abajo, son la caché neta del mismo procesador, pese a que el núcleo también tiene su propio caché. Y tiene sus registros que hacen la conexión hacia el bus de datos a los demás dispositivos. No es tan difícil de entender, por eso es que este
procesador es mucho más fácil de manejar que este otro. Este es un poco más complejo, pero van a ver que no es difícil. Y si este lo pueden manejar, de este se van a reír. ¿Y cómo es que se lo maneja? Se lo maneja específicamente a través de programas, para lo cual observamos el ciclo de un programa. Ya sea en un 8086 o ya sea en un ARM, el ciclo de vida del programa es el mismo. Todo programa siempre va a empezar como un programa fuente. En este caso, un punto Java. Ustedes son javistas, ¿verdad? Yo últimamente le estoy poniendo al punto .py. Hace mucho tiempo hacía PHP, ahora ya no estoy haciendo mucho. Y según lo que se vaya necesitando, ¿no? Punto C, punto CPP, punto Visual Basic, no sé, Pascal, C++, tantos lenguajes de programación de alto nivel que hay. Y aquí también está nuestro punto ASM. Es el más bello de todos. Pero, para que este programa se pueda ejecutar, necesitamos de un compilador. ¿Qué es específicamente lo que hace el compilador? Lo que hace el compilador es esta instrucción que tú has aprendido, lo estoy colocando en abreviación, porque no me va a dar para escribirlo completamente, el system.out.println es mnemónico para ti porque es justamente lo que te dice que es una salida de impresión del sistema, ¿no es cierto? Por eso es system.out.println, pero eso no sabe el procesador. No entiende qué es un system.out.println, porque de lo único que entiende este procesador es ceros y unos. En sus registros solamente va a poder manejar ceros y unos. Entonces, lo que hace el compilador es transformar este system.out.println a justamente ceros y unos, que es lo que sí sabe hacer el procesador. Y eso es el módulo objeto que algunos lenguajes de programación te arrojaban, o los lenguajes de programación más modernos ya directamente te arrojaban el ejecutable. Pero este ejecutable no es más que ceros y unos que puede entender el procesador en función de lo que tú quieres que se haga. Entonces, el compilador te arroja el módulo objeto o te lo enlaza ya a un programa ejecutable y le añade ciertos objetos y librerías para que se pueda ejecutar en función del sistema operativo. Me explico. Cuando tú pones system.out.println, ¿en qué momento le estás diciendo que lo quieres mostrar o en consola o en pantalla? No le estás diciendo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace el compilador. Le añade todas esas librerías a tu programa ejecutable para que funcione en ese sistema operativo específico. Por eso es que tu punto Java, tu punto Py, tu punto PHP, tu punto ASM son pues archivos muy pequeños. 1K, 2K, 10K, uno gigantesco, 100K. Pero si te fijas su compilado, 1 mega, 2 megas, 20 megas. ¿Por qué? Porque se ha añadido todo eso. A través de su enlazador, que lo utiliza el compilador en función del sistema operativo, te entrega ¿qué cosa? Un punto .exe. Un punto .com o el tipo de archivo que sea ejecutable según el sistema operativo. Pero te ha entregado el programa ya en lenguaje máquina y tú lo que tienes que hacer es hacerle doble clic o enter para que funcione. En función al sistema operativo y el cargador que tenga ese sistema operativo, le añadirá las bibliotecas necesarias del sistema operativo para que funcione. Porque los objetos y librerías ya se le han añadido. Pero también al momento de la ejecución,
cuando se está cargando a memoria RAM, hay que añadirle bibliotecas del sistema operativo. Como por ejemplo, cómo va a utilizar la pantalla. Eso está con los drivers de la tarjeta de video, ¿no es cierto? O cómo va a imprimir. Eso está en los drivers de la impresora. Entonces, todo eso se tiene que cargar. Y en memoria, tu programa ocupa mucho más porque hay algunas librerías dinámicas que generalmente se le van a añadir. Entonces, los programas y datos, cuando están binarios en memoria, listos para ser utilizar, aquí está en la RAM. ¿Y qué hacen solamente en la RAM? ¿Por qué no han entrado al procesador? Es que cuando están en la RAM, ya son ordenados específicamente en estados, en colas, para que se puedan ejecutar. Cuando el programa, tu código binario, está siendo cargado a RAM, está en el estado de nuevo. O sea, se está cargando todo eso a la RAM. Una vez que se ha terminado de cargar, no es que va a entrar directamente al procesador al 8086, sino va a entrar a una cola que indica que ya está preparado y concluidamente cargado en la memoria RAM y está listo para utilizar el 8086. Entonces tiene que esperar su turno para que el 8086 lo ejecute. Una vez que entra, el 8086 ejecuta todas sus líneas de instrucción y si todo es positivo, pasa a la cola de terminados donde el garbage collector ya lo borrará de memoria. Pero puede darse el caso también de que durante su ejecución un proceso sea sacado abruptamente del procesador porque no ha tenido la oportunidad de terminarse porque requería de un recurso que no estaba disponible en ese momento. Y el procesador no puede estar ocioso esperando que ese recurso se libere. Eso lo van a ver en sistemas operativos, por si acaso. Pero un pequeño adelanto es que cuando no está disponible un recurso para que un proceso específico sea terminado, entonces es sacado del procesador y colocado en la cola de bloqueados hasta que el recurso esté disponible. El ejemplo clásico, tu proceso es imprimir. Entonces entra a la memoria RAM el control P, que ese es para imprimir de Word, ¿no es cierto? Entonces se va cargando todas las funciones de impresión a la memoria RAM, está listo, entra al procesador, el procesador está ejecutando y resulta que la impresora no está encendida. Entonces, hasta que tú lo enciendas pasa mucho tiempo. Entonces, ese mismo momento que el procesador detecta que no hay impresora, lo bota al proceso de imprimir a la cola de bloqueados, mientras tú vas a encender la impresora y colocarle papel. Una vez que la impresora está liberada, o sea, está funcional, entonces de la cola de bloqueados pasa nuevamente a la de preparados. No es que regresa inmediatamente al 8086. Tiene que volver a esperar para que su turno, para que lo ejecuten. Y el 8086 empieza la ejecución nuevamente, ve que la impresora está funcional y lista, termina la ejecución y nuevamente se va a la cola de preparados, a la cola de terminados. No sé si hay alguna duda. Desde el ciclo de vida de un programa, desde que lo escribes en su código fuente hasta que se termina en la memoria RAM. ¿No hay dudas? Muy bien. Ya no nos queda mucho tiempo, entonces el día de mañana ya vamos a empezar con los tipos de instrucciones que se pueden realizar en estos procesadores. ¿Ok? Si no hay más dudas, entonces nos retiramos. Chau, chau.